Hola, buenas, de nuevo en Conversando Siempre con Oscar desde Miami y Hernán, su servidor desde Virginia. Oscar, buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días. Este, mira, estuve en contacto ayer con mis hijos que viven ahí en la zona tuya de Virginia. Me dijeron que estaban esperando una nevada en el día de ayer, 19. Estaban esperando una nevada, nevó por fin, cayó más de lo que Eh, había ya en el piso la nevada empezó esta mañana. empezó esta Está mañana. nevando ahora mismo. No me digas, está nevando ahora mismo. Bueno, pues te cuento que ayer fue un día histórico acá en la ciudad de Miami, un día histórico en cuanto a efemérides. Y se mencionó en todas las emisoras de radio. Y es que un día como ayer, 19 de enero del año 1977, por primera vez en la historia nevó acá en la ciudad de Miami. Hubo una Ah, nevada, salió titular en los periódicos, el Nuevo Herald, etcétera, titular, nevó en Miami. Y lo que sucedió fue un problema una situación del pronóstico del tiempo, o sea, del tiempo, ¿no? Que la temperatura bajó hasta los 30 grados localmente, bajó de los 40 de repente a los 30 eso no es normal. y empezó, no, mira, eso en la historia de acá de local de la Florida y de Miami en particular, jamás había sucedido. Hasta el año 77 y nunca se ha repetido. Eso hace ya 45 años. Eso es 1 grado bajo cero centígrado. 1 grado bajo cero, desde luego, Wow. cayeron copos de nieve, hubo una acumulación, claro. Subió la temperatura y aquello se desvaneció. Pero bueno, hubo una experiencia para los habitantes de acá de la ciudad que vieron nieve volver primero en su vida. Año 77, 19 de enero. Eso pasó en la historia y está en las efemérides, como el día que nevó en Miami. ¿Qué te Bueno, parece, Hernán? hoy no tienes ese problema. Hoy tienes No, no, no. 24 grados. Hoy la temperatura está agradable, está sabrosa, está fresca, no hace calor ni frío y está muy buena la temperatura. Y espero que el vecino no arranque el carro ese que parece que llegó por allá con el mofle que hace una bulla tremenda y termine con nosotros. Vamos a Bueno, ver. pues en Ciego de Ávila ahora hay 26 grados, en Madrid Sí, 13. Y aquí subió un poco, ahora está a 2 grados. Así que estamos calenticos. sí. Oye, subió a 2 grados. ¿Qué optimista tú eres, Hernán? Me llama Bueno, mucho la deja que tú atención. oigas las temperaturas que vamos a ¿Eh? tener la semana que viene. Imagina. Todos los días va a estar a 10 Bueno, o 12 bajo cero. Bueno, increíble. pues como les prometimos, Sí. hoy les traemos parte 2 de la historia del tabaco. Uh-huh. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen del parte 1 para que se acuerden. Le vamos a recapitular. Exactamente. Y Sí. entonces vamos a recordar que, bueno, el tabaco o Nicotiana tabacum era original de las Américas y se cree que se empezó a cultivar, bueno, imagínate, se dice eso, 6.000 años antes de la era cristiana. Sí. Los productos de tabaco son polvo, pasta, humo y hoja. Es una industria enorme de casi $1 trillón anual. En 1492 los europeos vieron por primera vez el tabaco y cómo se consumía. El tabaco transformó a Cuba económica y culturalmente y socialmente, de todas maneras, porque la Sí. inmigración, todo, tuvo un efecto, un impacto tremendo. Fueron los vegueros cubanos los primeros que tomaron armas contra los colonizadores españoles y los trabajadores tabacaleros financiaron la guerra de independencia. En los siglos XVII y XVIII, el tabaco fue uno de los productos más importantes de la economía española. Igual que en España, en Inglaterra el tabaco fue muy importante y fue allí donde fumar tabaco en pipas se hizo muy popular. Finalmente hablamos de Winston Churchill, Sí. que fue un verdadero aficionado del tabaco, que Tremendo. llegó a consumir hasta 10 tabacos al día, algo Sí, que sí, yo sí, sí, considero sí. Yo te imposible, pero estaba él lo hacía. conversando del codueño de una tienda que le suplía tabaco a Churchill, que en 6 meses le vendió más de 800 tabacos. En 6 meses. Sí, Un consumo tremendo, espectacular. se gastaba todo lo que Sí, ganaba en el tabaco, pero sí, bueno, señor. lo disfrutó. Bueno, entonces vamos a empezar hoy hablando de Francia. ¿Qué pasó en Francia con el tabaco? Y entonces
Se dice que en Francia fumar todavía tiene un je ne sais quoi, o yo no sé qué. Sí. Y como te digo, Parlez-vous francés? que nadie se atreva a burlarse de mi francés. No. Estás hecho un tremendo caballero. Bueno, pues entonces, al igual que los españoles, los portugueses, los franceses le llamaban o le llamaron al tabaco la hierba sagrada, porque en ese momento se creía fuertemente que tenía muchas propiedades medicinales. El apego al tabaco en Francia es conocido desde la época que los reyes estaban aspirando el polvo, Sí. y después se arregló en la población en general. Y en la época de las horribles guerras mundiales, Sí. los soldados los usaban, fumaban cigarrillos, tabaco, pipa, lo que fuera, para aliviar el estrés que tenían, porque eso fue unas guerras horribles. Sí, señor. Y entonces ahí el consumo del tabaco siguió. Las guerras tuvieron mucho impacto en el consumo del tabaco. Vamos a ver un poquito más adelante de eso. Sí, señor. En Francia el tabaco se comenzó a cultivar alrededor de 1556, cuando el tabaco fue introducido en Francia como una cura. Otra vez pensando que esto era una medicina sagrada, curaba todo. Sí, Y entonces era muy importante para los pobres. Esto es algo que yo nunca había oído, porque lo usaban para aplacar el hambre, suprimir el hambre. Cuando tenían hambre, no tenían nada de comer, consumían tabaco de alguna manera y eso les quitaba ¿Qué el te hambre. parece? Yo nunca había oído eso, pero está interesantísimo. No, yo tampoco. Aunque ya el tabaco se conocía en Francia, se sabe que en 1559 el embajador francés a Lisboa, Jean Nicot, envió tabaco al rey Francisco II y a su madre Catalina de Medici con instrucciones de cómo usarlo. Y Oscar, ¿tú tienes más información sobre esto? Sí, sí, Hernán. Sí, pues bueno, si de Francia se trata, como tú estabas indicando, tenemos que mencionar a un personaje que tuvo, bueno, mucho que ver, ¿no?, con la presencia de la planta en el país galo, inclusive con su nombre. Se trata de, tú lo acabas de mencionar, Jean Nicot de Vilvain, su nombre completo, quien fue embajador francés en Lisboa a comienzos del siglo XVI. Introdujo el tabaco en la corte francesa allá por el año 1560, como tú acabas de mencionar. La planta de tabaco fue usada también como planta ornamental en los jardines, aparte de, como tú decías, se mastica y quita el hambre, ¿no? Debe su nombre a él, al propio Jean Nicot, como también el alcaloide conocido como nicotina. Pero bueno, haciendo un poco de historia, Hernán, allá por 1559, fíjate, el rey Francisco II lo envió a Portugal para negociar, escucha esto, el matrimonio del joven rey Sebastián con su hija Margarita de Valois. Y fíjate, Hernán, en 1560 envió a Francia la planta del tabaco, la que atribuía virtudes medicinales, y fíjate, al año siguiente regresó a Francia sin obtener, ¿no?, el éxito a su gestión real. Realmente no tuvo éxito ninguno el asunto de empatar a los dos muchachos, que fue para lo que fue enviado como diplomático. Pero bueno, introdujo el tabaco en polvo, como tú mencionaste, en la corte francesa y propuso a la reina madre, Catalina de Medici, el empleo de las hojas de tabaco para curar su migraña. Su planta tuvo un éxito inmediato y Nicot se convierte entonces en una celebridad. O sea, falló su gestión con el rey, su gestión real, como le llaman por acá, del matrimonio, pero realmente hizo algo increíble, que es llevar el tabaco allá a Francia y con un éxito sin igual, y darle nombre en realidad a la planta. Así que esa es la historia, a grosso modo, sintetizada
de Jean Nicot y cómo comenzó toda esta aventura del tabaco allá Sí, ya en para el Francia. 1570 los botánicos usaban el término nicotiana para referirse al tabaco. La producción de tabaco alcanzó sus máximos números durante la era victoriana, que era de 1837 a 1901, cuando fumar en pipa reemplazó a aspirar el tabaco. Ya fueron de la cajita y el aspirar a coger una pipa. Claro, Entonces, claro. una cosa que impulsó todo eso, aceleró todo eso, fue la revolución industrial, porque la distribución de tabaco, que antes era en carretones, con caballos, y ahora era en trenes, mucho más rápido y en más grandes cantidades se podían distribuir por todo el país, así que eso impulsó. Pero entonces, ya para el año 1976, Francia fue muy agresiva en introducir legislación contra el uso de tabaco en lugares públicos, y desde entonces han seguido agregando más leyes, y hoy en día yo creo que es imposible fumar en ningún lugar público. Así que eso está reduciendo el consumo del tabaco en Francia. Exactamente, claro. Entonces, otra cosa del tabaco que yo quiero hablar es lo del tabaco como divisa o como moneda. Eh, y oye esto es un titular, te voy a dar un titular del periódico Hernán. En el año 1600, el tabaco se comienza a usar como dinero. Ok. Este estándar monetario, oye esto, duró Sí. 2 veces más largo que el estándar del oro. Mm, Imagínate el valor que tenía el tabaco en esa época, sí. por mucho tiempo. Y entonces, bueno, durante la mayor parte de la época colonial en los estados de Virginia, Maryland y Carolina del Norte, el tabaco se usó como divisa. Y hoy esta parte, esto es interesante, en el 1619, la legislatura de Virginia clasificó el tabaco de calidad. O sea, si tú traes un tabaco de buena calidad, y Sí. le dio un valor. Esto vale 3 chelines o 3 shillings, Mm, como se dice en Inglaterra. Eh, no sé qué cantidad de tabaco costaba, valía 3 shillings, la verdad, los chelines, no lo sé. Pero en 1642 ya era una moneda legal. Era eso, con eso tú pagabas y comprabas. Ahora, yo me pregunto, ahora que tú estás indicando que es algo interesante, que es el valor del tabaco como moneda de cambio. Y yo me pregunto, bueno, ¿ha habido en la historia de la humanidad, Hernán, algún otro renglón que no sea directamente oro o directamente dinero, que haya tenido ese valor de cambio? Otros productos que han tenido mucha demanda y que han sido muy valorados, que han sido muy necesarios, renglones alimenticios como el maíz, por ejemplo, el maíz que subió de México a toda América y que realmente se hizo algo tan importante bueno, en el uso del maíz para los animales, para la finca, etcétera. Nunca tuvo ese valor de cambio como lo fue el tabaco, ¿eh? Es Yo interesante creo eso. que siempre ha habido trueques con productos agrícolas y eso por la Sí, historia, por la pero historia. nada como el tabaco. No, eso no, yo nunca he oído, bueno, hasta ahora no me he topado con nada que me diga que ha habido algo más importante que el tabaco en ese aspecto. Sí, señor. No, no, la misma papa que es de ahí, del altiplano andino, que llegó a la zona de Europa y terminó y ayudó mucho a paliar el hambre, que hubo una hambruna que hubo en Europa en cierta época. La papa resolvió ese problema, pero Sí, tampoco tuvo ese valor de cambio, la papa como exactamente. tal, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, Increíble. la otra cosa es que también interesante, en todas o casi todas las transacciones comerciales en Maryland Sí. se hicieron usando tabaco, incluyendo el pago de impuestos. Imagínate, hoy en día aparecerte la IRS con una caja de tabaco, mira, te debo, Sí, sí, este son los tabaco vale taxes que te tanto. debo del año pasado. Sí, sí, agarra. Qué interesante, curioso eso, la verdad. Entonces, bueno, Carolina del Norte usó el tabaco también como moneda, eso fue hasta la Revolución Americana. Sí, Eh, y entonces el valor del tabaco empezó bueno, como moneda se empezó a devaluar. a devaluar porque habían problemas, no era
práctico, el valor del tabaco subía y bajaba muy a menudo. Entonces tú ibas hoy a una tienda y comprabas, yo qué sé, un paquete de tomates, lo que sea, y Sí. pagabas, vamos a decir, yo no sé nada de esto, estoy inventando, pero pagabas eso con una libra de tabaco. A la semana que viene volvías y le dabas la libra de tabaco al bodeguero y te decía, no, ahora vale 1,5 libras porque el valor del tabaco bajó. Eso por un Claro. lado. Y por otro lado, no era muy práctico. Te ibas a comprar un caballo, por ejemplo, algo que valía Sí. mucho. Tenías que aparecerte ahí con una carreta llena de tabaco para comprarte un caballo. Entonces, el Entonces tabaco en aquella época decidieron, es como la criptomoneda en este momento, que sube y baja, la criptomoneda. exacto. Sí, Y imagínate. entonces pensaron, bueno, decidieron que no era práctico y ya empezaron a imprimir dinero como se conoce hoy en día y abandonaron el tabaco. Por eso duró mucho tiempo, como te digo, 2 veces más que el estándar del oro. Sí, Y entonces ahora vamos a una larga historia, la de los Estados Unidos. En 1612, que ya hemos hablado de esto en la primera parte, el famoso John Roth trajo sí. con él semillas de Nicotiana tabacum a Jamestown. Esa es la misma especie que se encontró en el Caribe, en Cuba, en Santo Sí, Domingo, claro, claro. etcétera. Ah, y esto es interesante porque no se sabe cómo él adquirió esa semilla, porque uno de los problemas en conseguir esa semilla es que si se le vendía a una persona que no fuera español, eso era, te mataban. Sí, claro. O sea, eso era pena de muerte si te Sí. cogían vendiendo semillas a alguien que no fuera español. Así que de alguna manera, clandestinamente, él pudo adquirir eso. Eh, y entonces, bueno, vamos después a hablar más de este tema más adelante, vamos a expandir en esto, pero yo encontré eso fascinante, que si cogían a alguien vendiéndole semillas a alguien que no fuera español, bueno, pena de muerte. Entonces, bueno, la producción comercial del tabaco en Norteamérica se remonta al siglo XVII, cuando el primer cultivo comercial fue plantado. Antes de eso había tabaco, antes de eso se cultivaba Sí. tabaco por los nativos, pero ya como un producto comercial fue en esa época. Y al principio la producción estaba enfocada para la demanda de picadura para las pipas y el rapé, que era el polvo. Pero entonces, como te dije antes, las guerras tenían efecto en la producción del tabaco. Diferentes guerras crearon diferentes cambios en la demanda y producción del tabaco. Sí. Durante la famosa guerra de 1812 o de 1812, el cigarrillo andaluz se dio a conocer por toda Europa. Bueno, y yo me puse a investigar qué cosa es el cigarrillo andaluz. Y todavía no estoy muy claro. He encontrado unas cuantas fotos y parecen como unos tabacos pequeños. Eh, Oh. yo nunca lo he visto, no lo he conocido, O no lo sea, más cerca de un tabaquito que de un cigarro común y corriente, ¿no? sí, Sí, el está cigarrillo andaluz. entre un tabaco y un cigarrillo, pero Sí, claro. parece un tabaco finito, por lo menos lo que yo Tabaco vi. No finito, sé, a claro, lo claro. mejor estoy mal, pero fueron las fotos que yo encontré. Así que de alguna manera durante esa guerra se introdujo eso por toda Europa y bueno, eso a la gente le encantó. Y entonces, cuando la Revolución Americana del 1861 a 65, la demanda por tabaco y cigarrillos en los Estados Unidos subió, se incrementó, pero significantemente. Sí, Pero aquí empieza un cambio en la producción de tabaco, cuando debido a la demanda de ese momento, la manufactura de cigarrillos cogió más auge. Yo no sé si es que era más práctico, yo no sé si en esa época, en esa época prácticamente tú andabas con una bolsita de picadura y tenías papelito sí, y tú mismo hacías el cigarrillo y lo fumabas y quizás eso era más práctico cuando estabas de guerra, por ahí en una trinchera, lo que sea, que claro, uno hacía. claro, claro. Pero de alguna manera eso empezó a cambiar la demanda en los Estados Unidos. Entonces, eso en combinación con el norteamericano James Albert Bonsack, que en el 1880 inventó la máquina de fabricar cigarrillos, Sí. que era capaz de producir 200 cigarrillos por minuto. Ujú. Bueno, ya eso revolucionó la historia de ese producto. Entonces, en los Estados Unidos principalmente y después por todo el mundo, los cigarrillos se convirtieron, hoy en día todavía, la industria del cigarrillo es más que todo lo demás.
Entonces vamos a una parte extremadamente interesante para mí, que es Cayo Hueso. Sí, Cayo Hueso, Y te voy a dígame. dar otro titular. Sí, 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 sí. El reconocido empresario de la industria tabacalera en La Habana, Vicente Martínez Ibor, llega a Cayo Hueso. Ujú. Y esto fue interesante. El hombre, aunque él era español, él no estaba de acuerdo en nada como España controlaba la industria del tabaco en Cuba, en La Habana. Él estaba y hablaba contra eso tenía otras posturas contra el gobierno español en ese momento. Y hubo una orden de arresto para él. Y entonces el conde de Galarza, que no sé quién es, pero alguien que él conocía, que eran Sí. amigos, lo ayudó a escaparse de Cuba en un buque que lo puso ahí en Cayo Hueso, Ujú. donde vivió por 17 años. Y entonces cuando él llegó a Cayo Hueso, en Cayo Hueso lo que habían era pequeños tallercitos de hacer tabaco, no habían fábricas como las que había en La Habana. Entonces, bueno, él que era un empresario muy astuto y sabía cómo producir, cómo fabricar, cómo tener el proceso bien y mantener la calidad, pues para él eso era perfecto, porque ahí habían cubanos, tabaqueros que sabían trabajar, Sí. no había competencia en ese momento, o sea, Ahora, perdón, una pregunta, Hernán. Los pequeños talleres de tabaco de Cayo Hueso importaban el tabaco del norte, de la zona de Virginia, North Carolina, de Connecticut, no sé, porque en realidad en la zona de los Cayos no hay tabaco, no se da el no, tabaco. no. El Entonces tabaco venía de otros lugares venía de otros y lugares. creo que venía de Cuba, porque después vamos a hablar un momentico más adelante de eso, que Sí. en el príncipe de Gales, que era el tabaco principal del señor Ibor, Ujú. se hacía con tabaco de hojas de Cuba. Y cuando él Sí. se mudó después, más adelante para Tampa, pues lo hacía con hojas de Cuba. Así que de alguna manera el tabaco en Cayo Hueso se estaba haciendo con el producto cubano. Ok. Y entonces, bueno, pues él llegó ahí, se estableció y al él establecer una verdadera fábrica tabacalera, porque a lo que habían en tallercitos, eso atrajo a otros fabricantes a que fueran ahí y pusieran fábricas también. Y entonces, bueno, cuando la guerra en Cuba de la independencia del Sí. 1860 o 68, lo que sea, se empezaron a ir muchas familias de Cuba y Sí, abandonar el sí. país. Fueron la colonia más grande que había fuera de exiliados cubanos en ese momento, estaba en Cayo Hueso. Y entonces Exactamente. tenía mucha ventaja para los cubanos. Número uno, muy cerca, era fácil de llegar ahí. Número dos, el mismo clima. Y número tres, había muchas fábricas de tabaco que usaban el mismo sistema que ellos estaban acostumbrados. O sea, que llegaban ahí y Sí. enseguida conseguían No, trabajo. y te voy a poner un incidental ahí, que hemos hablado de eso en otras ocasiones. En el momento de la guerra de independencia salieron muchos tabaqueros hacia la zona de Cayo Hueso con su experiencia, posiblemente sus semillas, algunas plantas quizás, y con sus gallos y gallinas, y sus gallos de pelea. Siempre la cultura cubana y la canaria eran galleros, les gustaban las peleas de gallos. Entonces, cuando tuvieron pues, ese éxodo, tuvieron que exiliarse en Estados Unidos, producto de la guerra, un poco antes de la guerra y durante la guerra de independencia, llevaron a Cayo Hueso gallos y gallinas. Y estaba leyendo yo una historia, hay varias versiones de por qué hay tantos gallos y gallinas en Cayo Hueso. Yo estuve ahí hace poco y es cierto que están, pululan en los jardines, en el medio de la calle, corretean por todas partes. Algunos que viven allí ven eso como una plaga, otros turistas lo ven como algo ya que forma parte del paisaje, algo simpático, ¿me entiendes? Pero voy a la historia y efectivamente los galleros que vinieron antes de la guerra de independencia llevaron sus conocimientos del tabaco y sus gallos y gallinas. ¿Qué pasó? Que cuando quisieron seguir con las peleas de gallo ahí en Cayo Hueso, el gobierno de Estados Unidos se las prohibió de nuevo. Que ustedes no pueden venir aquí a pelear gallo. Eso aquí está prohibido. ¿Qué hicieron? Que en respuesta a esa normativa gubernamental, soltaron los gallos y gallinas a la calle. Bueno, pues lo voy a soltar. Y algo curioso, siguieron las peleas de gallo, pero en la calle y sin estar en una valla, y cada cual sabía cuál era su gallo. Es una cosa interesantísima.
y ellos sabían quién era el gallo de quién, conocían sus gallos. Había una pelea, mira, están fajados allí en la esquina aquella, vamos para la esquina, mira, Vamos a apostar. están ganando, vamos a apostar ahí. Y entonces fue una cosa anecdótica, curiosa, increíble, que siguieron las peleas, pero ya a nivel público. Y entonces esos gallos que se ven ahora, que se ven que son gallos finos, si tú vas ahora a la internet, busca y lo vas a ver, son gallos finos de pelea, que están allí por donde quiera, son descendientes de aquellos gallos que llegaron en aquel momento histórico. Y en algunos países tienen tremendo valor los gallos. Muchacho, el gallo, tremendo. Sí. Bueno, pues entonces la inmigración cubana esa y todas esas fábricas que se construyeron ahí, significó que la población de Cayo Huesera, bueno, aumentara rápido y considerablemente. Y entonces, al establecerse ahí, los cubanos fueron básicamente los principales actores en el desarrollo económico, social, cultural del Cayo, porque se llenó aquello de cubanos y de fábricas de tabaco. Pero con el tiempo ya era demasiado. Había demasiadas fábricas y entonces había mucha competencia ahí. Entonces, aquí viene una cosa importante. Martínez y Ward y su socio Eduardo Manrara decidieron, bueno, ya es hora de irnos aquí. Esto está demasiado. Esto está demasiado. Mucha gente, muchas fábricas. Y entonces, esa idea se estaban discutiendo, eso coincidió con una visita que recibieron de un señor amigo de ellos, Gabino Gutiérrez, que él era un ingeniero civil que estaba radicado en New York y también tenía una fábrica de tabaco. Y el hombre dice, mira, estoy muy impresionado con el clima y el área esa de Tampa. Yo creo que debemos mudarnos para ahí. Yo creo que ahí nos va a ir bien. Y entonces, aquí viene lo más interesante de todo, que los tres dijeron, bueno, vamos a coger las fábricas estas, nos vamos para Tampa. Y entonces yo leyendo esto y dice, y adquirieron a Tampa. O sea, compraron Tampa. Adquirieron a Tampa. Sí, así de fácil. Y entonces, el área esa, donde hoy en día se le llaman Ybor City. Ybor City, sí. Ahí se establecieron. Entonces, el señor que vino, Gabino Gutiérrez, que era ingeniero civil, dijo, él se encargó de crear la ciudad, el pueblo. ¿Tú sabes? Las calles van en aquí van a estar las viviendas de los trabajadores, las fábricas las vamos a hacer por aquí, de aquí se va al puerto, el tipo diseñó todo el pueblo. Y así se creó Tampa. Y entonces, increíble. Martínez y Boris, su amigo Ignacio Aya, mudaron su fábrica, aquello empezó a andar, y oye esto, la fábrica del señor que vino de New York, que tenía un tabaco que se llamaba Sánchez y Aya, fue la primera que empezó. En el 1886 ya estaba produciendo, pero enseguida empezó la de Ybor, la fábrica de Ybor, y ya desde el principio estaba produciendo 900,000 tabacos al mes de los príncipes de Gales famosos. 900,000 en esa época, acabadito de empezar, ya estaban produciendo eso. El hombre era un genio como empresario. Y en efecto, tú sabes, se le da el crédito de que Vicente Martínez creó la ciudad. Y eso, ahí no hay, no creo que hay nadie. ¿Qué te parece? Y él fue un tremendo apoyador de la guerra de independencia cubana contra España. Apoyó eso. Entonces su fábrica original, él fabricó una más grande de ladrillos, la primera de madera, y esa fábrica se convirtió en el Liceo Cubano, donde tú has estado. Sí, yo estuve ahí hace algunos años. ¿Y cómo se llama? Y ahí Martí tenía su oficina y dio muchos discursos, y se sabe que entonces, bueno, los tabaqueros esos de Tampa apoyaban con dinero, financiaron el movimiento de independencia de Cuba. Sí, señor. Entonces vamos ahora a otra larga historia, que es la de Virginia. La de Virginia es muy, muy interesante. El cultivo más exitoso, el cultivo comercial más exitoso de la colonia de Virginia fue el tabaco. Eso no hay ninguna discusión sobre eso. Cuando se llegó ahí, el tabaco que había en Virginia era la nicotiana rústica, no
no la que conocemos de Cuba. Sí, que era un sabor más amargo que la que conocemos de Cuba, ¿no? Que la que fumaban los taínos allí en la isla. Era más suave, la hoja era diferente. Sí, el tabaco de esa área era muy fuerte y los ingleses decían esto estaba muy amargo. Entonces fue el mismo John Roth, que hemos hablado tanto, que trajo las semillas esas, que eran de origen del Caribe. Del Caribe. Y entonces se plantaron en esa zona, en la zona del James River, que tú conoces, que está ahí en Richmond. Sí. Y esa hoja era de un sabor más ligero y le gustó en Inglaterra y en Europa, le gustó a todos. Se convirtió en el estándar. Esta es la que yo quiero, este es el tabaco que yo quiero fumar y eso fue un éxito. Oye, se dice fácil, ¿no? Pero fíjate tú las vueltas que da el tabaco y la semilla del tabaco, que de repente el tabaco ese de caribeño va a Europa, va a Inglaterra y de ahí brinca a la zona de Virginia, se mezcla con el tabaco que estaba dominando el territorio, que era más amargo que nicotiana rústica, para hacer un tabaco más suave, de mayor aceptación de parte del público, ¿no? Es interesante toda esta ruta del tabaco, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, interesantísimo. Entonces, bueno, en esa área había una mano de obra relativamente barata. Sí. Una creciente población de cultivadores que estaban viniendo del viejo mundo, como se dice, y la demanda global del tabaco al mismo tiempo subiendo cada vez más. Y entonces el gobierno, la legislación de Virginia se dedicaron a apoyar a esa industria. Todo lo que las leyes que pasaban era para apoyar la industria, hacerla que creciera y que fuera de calidad. Y entonces, bueno, pues pasaron leyes para que se crearan puertos para exportación del tabaco, crearon almacenes para que el tabaco que se cultivaba se guardara ahí antes que se mandaran en los buques. Me imagino que en el propio Richmond el río servía para salir al mar. Exactamente, sí, exactamente, así fue. Fue una de las salidas, ¿no? Se crearon 3 puertos principales en Virginia, que uno era Norfolk, que es la área esa de Virginia Beach. Otro era Alexandria, aquí en el río Potomac, al cruzar al otro lado de Washington. Y el otro era en Richmond. Sí, la salida del Potomac tiene que ver con la bahía del Chesapeake. Exacto. Por ahí. Desemboca en el Chesapeake Bay. Desemboca en el Chesapeake. Exacto. Y entonces, bueno, pues la industria siguió creciendo, apoyada por el gobierno en muchas maneras distintas. Y el cultivo, Oscar, se expandió desde el área de Norfolk, que es el área esa que está ahí en el mar, en Virginia Beach, por el este, hasta el Blue Ridge hasta los Blue Ridge Mountains, que eso es una área enorme. Estamos hablando de Virginia. Oye, estamos hablando de cuántas millas, ¿no? Mira, yo no sé, pero si te montas en un carro hoy en día y vas a 70 millas por hora por la 64 hacia el oeste, 64. vas a estar por horas manejando antes que llegues a Blue Ridge. Y todo eso era tabaco. Todo eso era tabaco. Pero bueno, una tremenda... El tabaco también fue una moneda en Virginia legalmente. Entonces, durante la Revolución Americana hubo un cambio, porque el cultivo se empezó a dedicar más a productos comestibles en apoyo a la guerra. Y la producción llegó a bajar a un 25% de lo que era antes de la guerra. Lo que queda hoy en Virginia de la industria tabacalera está dedicada principalmente a la confección de los cigarrillos, como tú sabes. Sí, ahí está la Philip Morris a la orilla de la carretera. Ahí en la 95, en el centro de Richmond. Primero que le da empleo a cientos de personas, pues una fábrica enorme. La Philip Morris. Sí, señor. Entonces, North Carolina fue lo mismo, Carolina del Norte, fue lo mismo, fue el segundo estado en producir tabaco en los Estados Unidos, muy importante. También se usó la moneda, el tabaco como moneda. Pero entonces viene una parte súper interesante, que es Connecticut. En Connecticut, que fue uno de los primeros también en cultivarse el tabaco,
tenían el mismo problema que, bueno, el tabaco de ahí era no era tan bueno. Pero entonces trajeron el tabaco que se usaba en Virginia, que había venido de Cuba. O sea, que fue Virginia a España, a Inglaterra, Sí. perdón, de Cuba a España, Inglaterra, a Virginia y a Connecticut. Entonces, en Connecticut lo mezclaron y esto fue en un pueblo que se llama Windsor, ahí en Connecticut, donde habían 140 kilómetros cuadrados sembrados de tabaco. Pero más adelante importaron una hoja, unas semillas de Sumatra, en Indonesia. Sí. Y esa mezcla del tabaco ese cubano o del Caribe que había llegado ahí, y con eso se creó una hoja nueva que se convirtió en la capa preferida en casi todo el mundo, todavía hoy en día. Hoy en día cuando, mira, este tabaco que lo hacen en Nicaragua. Sí, en Nicaragua. Tiene capa de Connecticut. Te lo dice aquí adelante. Te lo dice. Sí, ¿qué te parece? Lo adentro no es de Connecticut, pero la capa lo es. Sí. O sea, que eso que se creó en esa época, todavía hoy en día es preferido por muchos fabricantes en el mundo entero. ¿Qué te parece? Así que eso fue muy interesante. El suelo de ahí era un suelo que tenía arenoso, tenía unas cualidades parecidas a lo de Pinar del Río. Y el tabaco se dio muy bien. Entonces, bueno, viene ahora datos interesantísimos que son en los Estados Unidos en el 1895, y estos datos los recogí, creo que fue no me acuerdo de Cigar Aficionado, una revista muy importante de tabaco aquí en los Estados Unidos. En 1895 en los Estados Unidos habían 42,000 fábricas de tabaco por todos los Estados Unidos. 42,000. 42,000. Entonces, imagínate, en la ciudad de Cleveland, Ohio, habían 300 fábricas. Eso está allá en Caseros Quimbamba. Y entonces, bueno, entonces ya hoy en día, lo que queda de los 42,000 fábricas esas, las 42,000 fábricas, son 50, de las cuales la mayoría están en la Florida. Los demás estados tienen 1 o 2 por aquí y por allá, pero la Florida tiene 22. Sí. Entonces, otra cosa interesante, Halts es Halts Clubhouse, es una tienda por el internet online que venden el tabaco. Los amigos míos de aquí del barrio ordenan de ahí todos los meses. Y entonces ellos publicaron los 10 tabacos más populares que se venden, que ellos venden. Entonces el primero y el segundo son de Santo Domingo, el Ashton y el Arturo Fuentes, pero del 3 al 10 todos son de Nicaragua. Interesante eso, Hernán. Sí. Y entonces tú tienes una información sobre Nicaragua, ¿no? Sí, por acá tengo una información, Hernán, sí, conversando siempre, claro, acá donde estamos nosotros, vamos a echar un vistazo por acá a la producción tabacalera de Nicaragua. En estos momentos se ha ganado el mercado, como tú estás indicando, con sus puros premium, que así le llaman, de tremenda calidad y muy competitivos en el mercado. Sobre todo de gran demanda en Estados Unidos, el mayor importador de tabaco del mundo. Ok. Imagínate, Hernán, que se importa, Estados Unidos importa 330 millones de puros al año, de los cuales 148 millones están llegando vía Nicaragua. Así que casi que se está acercando la mitad del tabaco que importa Estados Unidos, que están llegando de Nicaragua. Wow. Que mueve en estos momentos Nicaragua, ¿no? Mueve en este momento unos 1.500 millones al año por este rublo. Así que se está moviendo mucho dinero en el rublo del tabaco. Desde hace varias décadas, los mayores productores de puros han sido, como tú sabes, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Honduras. Ahora bien, en estos últimos años podemos afirmar que Nicaragua toma la delantera. Fíjate que
de los 10 mejores tabacos, como tú acabas de precisar, estamos hablando de entre 5 a 8, de acuerdo con la revista especializada Setúbal en Nicaragua. Según las revistas especializadas, esos son los números. Acerca de los orígenes, Hernán, hay que destacar que la empresa La Joya de Nicaragua fue pionera en la manufactura de los famosos puros premium desde los años 60. Inclusive eran oficialmente quienes suplían de tabaco a la Casa Blanca. Inclusive estaba yo leyendo que en la Casa Blanca había un salón especial. Perdón, la Casa Blanca. Ahí está. Tú tienes ahí los tabacos de la Casa Blanca. Los tabacos de la Casa Blanca, hechos en Nicaragua. Había un salón especial para los invitados, personas que venían de otros países, invitados, etcétera. Los reunían ahí y le daban su tabaquito y era traído de Nicaragua. Así que es un honor eso, ¿no? Ahora bien, a partir de 1968, la industria de los puros premium surge con más fuerza. Y esto es un dato muy interesante, con la llegada de dos cubanos, fíjate, Francisco Bermejo y Simón Camacho. Ellos inician la manufactura netamente nica con tabaco cultivado en Estelí, una zona muy tabacalera, también Jalapa y Ocotal. Así que estos dos talentosos pioneros trajeron de Cuba sus conocimientos y las semillas que se dieron muy bien en Estelí. Entonces, en lugar de venderlo en ramas, como se solía hacer en algunos momentos, hacen una fábrica, entrenan al personal y fabrican estos puros premium, el puro nica, que hace presencia en 47 países. Más de la mitad de la producción va a otros destinos. Así que la historia del tabaco de Nicaragua es interesante y se la debe en gran medida a estos dos cubanos que ya por el año 1968 llegaron allí con sus conocimientos, con las semillas cubanas, que se dio muy bien en la conocida zona tabacalera de Estelí. ¿Qué te parece, Hernán? Bueno, mira, para agregar a eso, la revista Cigar Aficionado tiene todos los años, ellos publican el tabaco del año, tabaco que más se ha vendido, más popular, que de mejor calidad. Y desde 2004 hasta el 2020, 8 de esos años han sido tabacos de Nicaragua. ¿Qué te parece? El segundo fue República Dominicana, con 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue Cuba con 3 y creo que y Honduras con 1. Pero la mayoría fueron de Nicaragua. Sí. Y a propósito de Cuba, Hernán, en este momento la producción de tabaco va casi en su totalidad a exportar. O sea que los tabacos hechos manualmente, los famosos habanos cubanos, van hacia el extranjero, sobre todo a España, son los mercados de España, Francia y China. Ok, algunos de los millones que hacen a través de tabaco hecho a máquina y los que salen con algunos problemitas, etcétera, pues entonces que en algunas ocasiones lo bajan a la bodeguita de la esquina de tu casa para ver si tú te empatas después de hacer una cola y llegas y alcanzas algunos. Que se hace difícil cada día más para el cubano de a pie fumarse un tabaco en la tierra del tabaco. Es una ironía. Muchos recuerdan todavía cuando por la libreta de racionamiento alcanzabas a obtener 4 tabaquitos al mes cuando llegaban, porque a veces fallaba la cosa, ¿no? 4 tabacos al mes, o que resulta ser que te pudieras haber fumado un tabaco a la semana. Y exactamente era para los nacidos antes del año 1955. Esa era la ley. Y hombres, las mujeres no fumaban tabaco. No, entonces tenía que ser hombre, nacido antes del 55 y llegar a la bodega, que lleguen los tabaquitos y coger 4 al mes. Un tabaquito a la semana cuando llegaban. Así que esa es la cosa, se hace difícil. Y tú que hablaste de las maquinitas la maquinita de hacer cigarro
que se inventó allá por los años 1800 y pico. Es un dato interesante porque estuve leyendo que muchos cubanos tenían guardadas esas maquinitas hechas en casa, maquinitas caseras, inventos de los cubanos que inventan. El mecánico cubano es uno de los mejores del mundo, pero también inventaron una maquinita de hacer cigarros. Bueno, pues en este minuto de escasez tremenda, muchos cubanos han desempolvado sus viejas maquinitas de hacer cigarros y están haciendo cigarros en su casa en la medida que encuentran en bolsa negra el material para poder hacer su cigarrito en la casa, ¿no? Bueno, así su papelito y su cosita, picadurita, y hace. mira, Así que Oscar, yo así recuerdo está eso la muy cosa. bien. ¿Eh? Yo recuerdo eso muy bien. Sí, Nosotros inventamos, unos muchachos allá en el pueblo mío, usando la gaveta de una máquina de coser y un pedacito de tela y no me acuerdo cómo era, pero sé que había un lápiz, un pedacito de tela, entonces se ponía el papel y la picadura y entonces empujábamos aquello y eso hacía el cigarrillo. Yo no te lo puedo dibujar hoy en día, pero sí me acuerdo que trabajaba y estaba hecho, como te digo, una gaveta de una máquina de coser. Sí, así que yo recuerdo eso. Así que, Oscar, yo increíble. creo que hemos hecho lo que se puede hacer Sí, lo que en se el puede tiempo hacer. que tenemos. Pues, Claro, claro. de esta industria se puede hablar por meses. Sí, es tremendo Pero eso. bueno, esto es más o menos un resumen. Y en conclusión, podemos decir que el tabaco como producto agrícola no comestible ha tenido un efecto único en la historia de la humanidad. De eso no hay duda. Claro. Su impacto social, comercial alcanzó a proporciones imaginables al final del siglo XV, Sí, señor. a consecuencias de su cultivo como materia prima y productos confeccionados, principalmente con fines inicialmente con fines de medicina, medicinales, pero después con fines de recreación. Y eso fue trascendental en muchos rincones del globo. Ya lo sabemos, en Francia, Inglaterra, bueno, por todo el mundo. Su pasado fue significante. Su presente todavía es impresionante. Y su Sí, futuro no es muy claro, a sí, consecuencia impredecible. de la preocupación de los efectos negativos a la salud. Claro, claro. Así que aquí termina nuestra historia del tabaco. Sí, sí. Espero que les haya gustado. No, vamos a invitar a nuestros amigos seguidores de Conversando Siempre de escribir algún comentario personal, de poner el like acostumbrado y de suscribirse también a este canal, el canal de Conversando Siempre, ahí con Hernán desde allá, desde Virginia, el hombre desde allá de Champa y de un servidor Oscar, que vivo acá en Miami, pero soy de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Zona, por cierto, tabacalera también, es la segunda zona cubana de tabaco. Así Bueno, que, pues con esto, muchas gracias sí, por la atención y cómo hasta no. la próxima. Hasta la Nos vemos. próxima.